Estamos más cerca de ti. La Suprema Corte cerca de ti. Un programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzamos. Es un gusto saludarlos, amigos de XCB, la B Grande de México, el buen tono de la radio. Y como cada semana, nos encontramos nuevamente en este espacio. Amigos, a nombre del equipo de producción, sean bienvenidos. Yo soy Luz María Sánchez y les invito a que nos acompañen en los próximos minutos. Podríamos asegurar que actualmente todo tipo de información la encontramos a un solo clic de la computadora, la tablet o el celular. Todo lo conseguimos a través de la red, de la carretera de la información. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que no todo lo que encontremos en Internet es totalmente seguro o comprobable? Pero es el referente informativo hoy en día al que libremente podemos acceder todos. En Internet buscamos, bajamos información, la compartimos, nos entretenemos, discutimos y emitimos nuestras propias opiniones. Es un mundo virtual del que ya nadie queda excluido. Ahora imagínense, amigos, que por alguna disposición oficial quedará bloqueada una página que seguramente es nuestra favorita o nos proporciona la información o el entretenimiento que más nos guste. Este es el tema que hoy vamos a abordar sobre una resolución de la segunda sala que precisamente establece que es inconstitucional bloquear una página web porque esto violenta el derecho a la libertad de expresión. Suena interesante, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, pues aquí está con nosotros el maestro Isidro Muñoz Acevedo, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, para hablar del tema y precisamente hablando de entrada, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo llegó? ¿Qué proceso siguió este asunto para llegar a la segunda sala? Bien, este asunto deriva de una demanda de amparo que interpone una persona contra 3 medidas provisionales que le impuso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La primera fue en la suspensión o en cese de todos los contenidos de la página web de la cual es propietaria la quejosa y que presuntamente violaban derechos de autor respecto de ciertas obras musicales que fueron especificadas por el propio INPI. La segunda fue la suspensión o cese del acceso a la página de Internet de tal suerte que ningún usuario pudiese acceder a esta. Esto es, se ordenó un bloqueo absoluto de esa página de Internet. Y el tercero es que en esa misma página se estableciera una leyenda que en atención a la ley de la propiedad industrial y a la ley federal de derechos de autor, es imposible visualizar la página web por encontrarse sujeta a esta orden de suspensión. En el amparo, el juez de distrito considera que estas medidas son inconstitucionales, le otorga el amparo al titular de este sitio de Internet, e inconforme con ello, tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como los terceros que ostentan estos derechos de autor interponen revisión, la cual es atraída por la segunda sala. Bueno, ya estando aquí en la Corte, en la segunda sala, ¿cuáles son los criterios constitucionales y legales que analizan los ministros a la luz de esto que llamamos libertad de expresión y varios derechos? La segunda sala analiza este caso sustancialmente a la luz del derecho humano a la libertad de opinión y expresión, que se encuentra reconocido en el artículo 6 de la Constitución Federal y en el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Bien, entonces ya en términos constitucionales y bueno, derivado ya de esta resolución de la cual sí ya vamos a conocer qué fue lo que dijeron los ministros, ¿cómo podemos definir el derecho a la libertad de expresión? ¿Puede haber límites? ¿Qué dijo la Corte al respecto? Al respecto, tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos tribunales constitucionales le han otorgado un papel preponderante a la libertad de opinión y expresión, en tanto es un requisito para la existencia misma de una sociedad democrática y para la formación de una opinión pública. A través de este derecho, cualquier persona, mediante palabras, actos, ideas, tiene la oportunidad de expresar sus opiniones, sus puntos de vista, sus sentimientos, y en una dimensión colectiva esto permite que se contribuya al fortalecimiento del debate público, pero sobre todo a un pluralismo ideológico. La importancia de este derecho es que la persona pueda manifestarse libremente sin que sea cuestionada sobre el contenido de esas opiniones y los medios que elige para difundirlas. Ahora sí vamos a la sentencia. ¿Estableció límites o lineamientos para Internet? Porque, bueno, estamos hablando de esta libertad de expresión absoluta y en términos de las nuevas tecnologías,
pero también existen ciertas reglas y la Suprema Corte estableció estas especificaciones, ¿no? Precisamente el caso dio la oportunidad a que por primera vez la Suprema Corte se pronunciara acerca de las limitaciones permisibles a la libertad de expresión cuando es ejercida a través de una página de Internet. Y para ello, de manera sustancial, analizó 3 grandes temas. Los primeros, cuáles son los principios que rigen a la libertad de expresión ejercida a través del Internet. La segunda, cuáles son los requisitos que deben reunir toda restricción o censura que se trate de imponer a la libertad de expresión en las páginas web. Y la tercera ya es en específico cuándo sería permisible el bloqueo y cuáles son las excepciones a esto. En cuanto al primer punto, la Corte reconoce la importancia que tiene hoy en día las páginas de Internet. Esto es, el Internet, como ninguna otra plataforma, ha permitido que se genere toda una plaza pública virtual en donde la gente ya no solo accede a la información y es receptora de la misma, sino también la va generando y va interactuando al momento de manera instantánea y con un alcance global. Por ende, precisamente estos medios tecnológicos que permiten el intercambio instantáneo de información, ideas, a bajo costo a través del Internet, facilita el acceso a información y conocimientos, y esto contribuye a la verdad y al progreso de la sociedad en su conjunto. Por ende, la segunda sala reconoció un principio consistente en que el flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo posible. Esto es, en muy pocas circunstancias, excepcionales y limitadas. A partir de ello, la Corte va generando su propio criterio para establecer requisitos conforme a los cuales se puede imponer alguna restricción a las páginas de Internet. Y estas son 3. La medida o la restricción debe estar prevista por ley, debe perseguir un fin legítimo y sobre todo debe ser necesaria y proporcional. Esto es muy importante porque las restricciones al derecho humano a la libertad de expresión que se ejercen a través de una página web no deben ser excesivamente amplias. Por el contrario, para ser constitucionalmente admisibles, tienen que referirse a contenidos concretos. De ahí que la segunda sala sostuvo que las prohibiciones genéricas o absolutas al funcionamiento de ciertos sitios y sistemas web no serán compatibles con el derecho humano a la libertad de expresión, salvo situaciones verdaderamente excepcionales. ¿Cuáles son estas situaciones verdaderamente excepcionales? Son 2. La primera puede generarse cuando la totalidad de una página web, sus contenidos resulten ilegales. Ello lógicamente podría permitir un bloqueo, ya que la página se limita a albergar únicamente contenidos y opiniones que resultan contrarias a ley. Y la segunda, donde se permitiría el bloqueo, es cuando los contenidos constituyan algún delito internacional, como lo es la pornografía infantil, la incitación al genocidio, la incitación al terrorismo y la incitación al odio nacional, racial o religioso, que tenga como fin una violencia contra estas personas. Ahí es cuando sí podría el Estado implementar una medida tan genérica como el bloqueo al ser los contenidos de una página de Internet tan nocivos que no está permisible que la persona siga expresándose de esa manera. Fuera de esos casos, la Corte consideró que no es posible el bloqueo. Y si va a haber una limitación, tiene que atender a contenidos específicos, precisamente porque el bloqueo es tan absoluto, tan genérico, que no permite distinguir, sobre todo al juez, entre los contenidos que son ilegales y todos aquellos que no entran dentro de esta ilegalidad. Es por ello que en el caso concreto la segunda sala otorga el amparo, porque si la medida se otorgó para proteger ciertas obras musicales, únicamente podían censurarse estas o bajarse estas del contenido web, pero nunca bloquear el contenido total y absoluto de esa página. Claro, y aquí hay que destacar que estas condiciones que establece la Suprema Corte no están en este rango que se pudiera interpretar como censura. Y el bloquearla completamente, sí estamos hablando de esta condición, ¿no? Así es, sobre todo porque no estás analizando todos los contenidos de la página, sino pareciere para la autoridad que con que unos pocos contenidos sean ilegales, podría permitir a que bloquee la página y ningún usuario pueda entrar a la misma. Y esto no solo afecta el acceso a la información que está generando la página, sino los propios usuarios la que irían generando en la interacción que tienen
respecto de estos contenidos. Sin duda es un tema muy novedoso, amigos. La Suprema Corte está entrando de lleno a estos asuntos que pues vivimos día con día en la comunicación. Ya para concluir, esta resolución, maestro Isidro Muñoz, sienta precedentes sobre este derecho absoluto a la libertad de expresión, aunque ya nos lo has venido comentando, y también un poco para concluir la trascendencia, háblanos de la trascendencia de esta sentencia. Pues desde luego, al ser la primera resolución que toca este tema, sienta un precedente para cualquier limitación que el Estado pretenda imponer a los sitios web, al momento que la segunda sala ya estableció criterios claros que debe seguir la autoridad para cualquier limitación, y además clarifica que el bloqueo de una página web es una situación verdaderamente excepcional que únicamente podría ser justificada en casos verdaderamente graves, relevantes, como lo dijimos, el caso de pornografía infantil. De allá en fuera, los sitios web pueden seguir albergando y desarrollando contenidos, y la gente debe tener acceso a esa información a bajo costo y al poder seguirse manifestando en una audiencia que tiene un alcance global. Pues muy interesante, amigos, los invitamos a que revisen esta resolución. Es el amparo en revisión 1/2017 resuelto por la segunda sala. Sin duda en breve tendremos ya las tesis que podrán ustedes poder consultar, porque es un tema novedoso y que va a dar para más. Por lo pronto agradecemos al maestro Isidro Muñoz Acevedo, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, su presencia en este espacio con temas tan interesantes. Muchas gracias. Y amigos, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado una vez más a este espacio de la Suprema Corte. Recuerden, tenemos una cita aquí la próxima semana. Sigan en contacto con nosotros. Facebook, facebook.com/SCJN México. Correo electrónico, vocesdelacorte@mail.scjn.gov.mx. Twitter, @SCJN. Portal de internet, www.supremacorte.gov.mx. En la producción general estuvo mi compañero Román Ruiz. Yo soy Luz María Sánchez y les agradezco el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado. La Suprema Corte Cerca de Ti es una producción de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.